Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón. No le traemos un jamón porque acabo de leer que dice usted que tienen ustedes los mejores jamones del mundo. ¿Es eso verdad? Yo digo que es el mejor jamón de Teruel, o sea, es el mejor jamón del mundo. O sea, estoy convencido de ello y además mi deber es decirlo, pero es que además lo pienso, ¿no? Hay muchos jamones y siempre que hablo con alguien de Salamanca o de Huelva, pues siempre está, ¿no?, esa disquisición sobre, hombre, es que el jamón, es que son jamones distintos, ¿no? Una cosa es el jamón ibérico de bellota y otra cosa es el jamón de Teruel, que ya digo que es único, especial y que luego pues a ver si podemos te puedo invitar a que lo pruebes, que imagino que ya lo has probado, pero bueno. Lo que sí le hemos traído nosotros desde Periodista Digital es uno de mis libros. Hombre. Ahora le explicaré por qué. Es la primera edición del libro con el que yo dejé de escribir libros cuando descubrí que Dios no me había llamado por el camino de la literatura. Había un momento en la vida en que dices, bueno, Dios no me llamó por ese camino, entonces dejé, pero fue el último. Bueno, Alfonso, pero ya sabes que hay mucha gente que tampoco le han llamado y saca muchos libros y vende muchos libros. Bueno, que no tiene que ver. Entonces, esta es la primera edición, que es un libro dedicado solo al periodismo, al reporterismo de guerra. Sí, para usted. Sí. Para usted. Bueno, pues muchísimas gracias. Entre otras cosas, porque una cosa que me ha llamado la atención es que es usted autor, escribe usted libros y con cierta asiduidad. Tiene 6 libros publicados. Yo creo que son 6 o 7, sí. Pues sí, la verdad es que es muy cursi lo de hobby, ¿no? Pero es una afición que la verdad es que, bueno, empezó como tal, pero yo creo que esto de la afición a escribir, yo creo que es algo que es innato, o sea, que nace con uno mismo. Yo desde pequeño pues siempre me había gustado pues imaginar, ¿no? Imaginar historias y luego contarlas, para horror de mis compañeros que aguantaban los pelmazos que yo les contaba, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy imaginativa, ¿no? Entonces, y luego también, claro, pues soy del 91, entonces me he criado en una cultura muy cinematográfica, lo cual quiere decir pues que mis novelas tienen cierta parte de un ritmo trepidante que tiene que ver también, bueno, pues con ese gusto, digamos, cinematográfico aplicado a la literatura. Y luego, pues ya me he decantado más por la novela histórica. Aquí enfrente tengo a José María Blanco Corredoira, que es uno de los culpables, bueno, pues que haya hecho que yo me acercara a temas históricos de la historia contemporánea. Y ahora, con Luis Togores, estoy haciendo también un doctorado en historia, bueno, pues también sobre un tema histórico. Pero compatible con su actividad política. Eso sí. Porque supongo eso sí. La política creo que consume mucho tiempo y supongo que ser vicepresidente de una comunidad como Aragón consumirá mucho más. Consume muchísimo tiempo y además, como comentaba antes, estamos aterrizando, pero bueno, aterrizando bien, no ha sido un aterrizaje forzoso, pero sí que es cierto que cuando aterrizas, pues claro, tienes que ponerte al día de muchas cosas que desconoces. Por ejemplo, nuestra dirección general, la de despoblación, es nueva, entonces vamos a tener que crear toda una infraestructura nueva a empezar, ¿no? Lo cual es apasionante, ilusionante, pero también complicado, complejo, porque al fin y al cabo pues es crear una estructura, ¿no? Como sabes, Alfonso, en fin, el 90% de la gente que vive en Aragón vive en Zaragoza. Pero claro, Aragón es la 4ª comunidad más grande por extensión de España. Entonces, digamos que hay unos desequilibrios territoriales importantísimos. Y eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, intentar reconciliar. Es decir, tenemos que apostar por un verdadero equilibrio, como es lógico, entre Huesca, entre Zaragoza y entre Teruel, ¿no? Porque además también el futuro de España tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo del territorio, claro. Pero me va a perdonar usted. Sí. Hay otro problema previo y muchísimo más grave, que es el invierno demográfico. Es decir, claro que hay desproporción entre la población rural y la urbana, pero es que la gente no tiene niños. Yo tengo exactamente 40 años más que usted. Sí, exactamente. 40. Sí. 40. Entonces, soy el mayor de 9 hermanos. Estoy absolutamente seguro que usted no es el mayor de 9 hermanos. Yo soy hijo único. Pues ya lo hemos dicho todo. Ya lo hemos dicho todo, o sea que es verdad. Entonces, y usted tiene 32 años y no tiene ningún niño. Eso es. Yo ya tenía 3. Entonces, tal como van las cosas, veo yo complicado que puedan repoblar Aragón, Estamos también con las políticas de natalidad que podemos dentro del presupuesto. Hay que tener en cuenta también que de los 8.000 millones aproximadamente que tiene el presupuesto del gobierno de Aragón, más de la mitad van a sanidad y a educación.
Entonces realmente queda poco para hacer realmente políticas de natalidad, pero algunas estamos haciendo. Yo cuando era concejal también pues implantamos el cheque bebé, que claro, la gente cuando oye esto dice, hombre, tampoco es la solución, tampoco es la panacea. Bueno, pero es lo que podemos hacer realmente. Ya me gustaría a mí poder hacer algo más. Y luego también creo que es importante todo el tema cultural. Yo creo que estamos viviendo en una época en la que se fomenta el desapego, en fin, se lucha, digamos, contra la estructura familiar que ha habido siempre, contra la familia, en definitiva. Digamos, siempre, bueno, pues se aplican esas máximas de vive la vida, ¿no? Y en fin, ¿no? Deja que el tema de los hijos, porque no es importante, porque te va a hacer feliz. O te va a hacer más feliz no sé, el emborracharte hasta las 8 de la mañana todos los días y al final llega un problema. Tengo hijos, le digo que no. Que no, ¿verdad? No, claro. Al final es la patria y la familia. Eso es. Conocemos sin ella. Pero eso es. Dicho esto, yendo ya a temas más cercanos y más políticos, usted como político, como analista, como viajero, como español, ¿no le ha sorprendido que sabiendo lo que iba a hacer haya habido 12 millones de españoles que hayan votado a Pedro Sánchez o a las políticas de Pedro Sánchez? Porque todo el mundo sabía que iba a pactar con los proetarras vascos. Claro. Todo el mundo sabía que si tenía que hacer un apaño con los golpistas catalanes lo haría. Todo el mundo sabía que iba a tener como compañeros de viaje a Sumar y a todo lo que cuelga. Y entonces, ¿cómo se explica para alguien como usted? Sí. Tiene mundo, 3 carreras, muchos estudios, mucha experiencia política, que en España haya 12 millones de personas que voten a esto. Pues yo creo, Alfonso, que no todo el mundo sabía que iba a pasar eso. Es decir, la gente que estamos más en la actualidad política quizás lo sabíamos, pero siempre hay gente que de buena voluntad piensa que bueno, que las cosas no son así. Yo siempre cuando hablo con la gente en fin, de la calle, con la gente que me aborda, me dice, hombre, no, es que tú eres muy exagerado, porque exageres. La gente quiere tranquilidad, pero no se da cuenta que aquí en España, como siempre, las cosas nunca pasan hasta que pasan, ¿no? Entonces la sociedad española es muy del día, es decir, es bueno, hoy estamos bien y mañana pues veremos qué es lo que pasa. No ha habido esa previsión. Y luego ha habido un problema añadido, que yo creo que ha sido por lo que no hemos podido formar gobierno, y es que a Vox ya sabes que se nos ha demonizado desde Bildu hasta el PP. Entonces, claro, si tú a tu socio de gobierno en una campaña lo demonizas hasta la extenuación, pues al final ciertos votantes pueden pensar, hombre, es que si hasta sus socios naturales piensan que son el diablo, pues igual es que son el diablo, en serio. Y eso al final, cosa que Pedro Sánchez hizo todo lo contrario, como tú sabes, le dio cancha libre, le dio muchísima cancha a Yolanda Díaz porque sabía que efectivamente con menos votos se consiguen más escaños los segundos partidos o los partidos más pequeños. Con lo cual yo creo que aquí, y luego hay una cosa importante, Alfonso, que mira, el discurso de la izquierda, por lo general, es más fácilmente digerible. Y te explico por qué, aunque tú sabes mucho más de esto que yo. No. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que dicen muchos postulados de la izquierda? No te esfuerces, no pasa nada, ya vendrá una paga, oye, esto, pues si sale mañana, pues no pasa, oye, si no puedes formar una familia o no quieres formar una familia, pues no pasa nada, oye, si te quedas embarazado, pues aborta, porque eso es lo que te dicen de que es una vida humana, pues tampoco importa. Es decir, la relatividad, o sea, entonces, claro, con esos mimbres es muy fácil ganar votos. Oye, usted no se preocupe que le vamos a dar una paga y además usted, mire, olvídese de esta gente que son unos carcas, que son no sé qué, usted a vivir tranquilo, porque esta gente son como el abuelo. Todo el mundo en la familia pues hemos tenido quizás algún referente pues más serio, ¿no? Entonces intentan siempre asociar esas cosas pues al abuelo militar o al profesor que era más duro en la escuela, y entonces eso genera, ¿no? Claro, es que esta gente no me deja ser como soy, que es todo lo contrario, ¿no? Porque además la izquierda siempre que prohíbe cosas es por tu bien. Yo, bueno, esto es un título que iba a hacer de un libro, pero ya regalo el título a quien quiera. ¿Cuál sería? ¿Por tu bien? Es por tu bien. Es por tu bien, porque siempre que, por ejemplo, te prohíbe algo a la izquierda, siempre es por tu bien. Es por tu bien, porque ellos ya saben qué es lo que te beneficia. Entonces, si ellos saben que es por tu bien, evidentemente pero es una... el personaje era conocido. Es decir, a mí me ha sorprendido sí. el que sabiendo quién era el personaje, por ejemplo, dice, va a amnistiar a Puigdemont. Bueno, tiene su lógica, ha dado indultos a los cómplices de Puigdemont. Claro. Entonces no hay una continuidad absoluta. Es que va a pactar con Otegi. Bueno, pues si ya ha pactado con Otegi, ¿qué más da que siga pactando? Es decir, que la gente que entre 12 millones, no todos son ni zarrapastrosos, ni extremistas, ni sectarios, ni raros.
ni... Pues porque Pedro Sánchez es un gran mentiroso y es un gran actor. Y cuando este señor sale, cuando nosotros decimos Pedro Sánchez es un mal presidente, es un mentiroso, es una persona... Pero luego sale él hablando con esa actitud que tiene... Nosotros vamos a defender la actitud, no sé qué, vamos a defender porque lo que no puede ser tal. Pues eso a veces cala, es decir, al fin y al cabo, la política, por desgracia, en los últimos años se ha convertido en un gran teatro. Entonces, al final, la puesta en escena, la voz, la forma, pues hace a veces que se determine el voto. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando se dice, no, hay gente que dice en Estados Unidos que Trump no me gusta porque es muy serio, o no me gusta tal político porque es muy borde y tal. Es que esto no es la revista de Lola, o sea, es decir, el político tiene que gobernar bien. Me da igual que sea antipático. Yo puedo votar a un político que sea antipático, pero quiero que lo haga bien. Entonces, al final llega un momento que pues, estamos en un mundo pues, del espectáculo, en un mundo de la cosmética, de la estética, donde con tal de que hables bien y digas buenas palabras, luego puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, o sea, yo estoy convencido. A ver, fíjate, Pedro Sánchez cuando sale y cuando habla dice, no, yo no miento, yo cambio de opinión. Y es una persona que es capaz de mirarte a los ojos y mentirte con tal seguridad que yo creo que mucha gente piensa, hombre, tiene que ser verdad, porque no hay nadie capaz de mirarte hacia los ojos y mentirte así. Yo pienso que es así. Y luego, perdona, ya con esto acabo, porque hay gente que se cree que realmente se cree las mentiras de la izquierda. Es decir, hay gente que cree que bueno, que sí, que una sociedad mejor sería pues la destrucción de la familia, aunque no lo dicen así, pero dicen no, lo de, en fin, todo ese tipo de cosas, hombre. Y a Cataluña, ¿por qué no le vamos a dar la independencia? Hombre, pues mire, por esto, porque esto es una cosa que tal. Bueno, pues si se la damos, es decir, hemos entrado en una época de relatividad moral absoluta, en el que ya no hay verdades, todo es opinable. Podemos decir que este techo, bueno, pues que sí, que es blanco aparentemente, pero que según la física cuántica, pues si lo miras con no sé qué tal, es morado en realidad. Pues bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, en esas estamos, ¿no? Yo también... Pero, vicepresidente, usted ha recorrido 40 países. Sí. ¿Es el nuestro distinto de los otros? Me refiero a los occidentales. ¿Es entonces nuestra sociedad está hecha de otra pasta distinta a la de otros países? ¿O esto que ha descrito sería aplicable a un montón de países similares al nuestro, de nuestra órbita? No, yo creo que este mal que padecemos es europeo y occidental. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos esto no pasaba hace tiempo, pero ya estamos viendo el tema de Biden, de Trump, pero ya está pasando. Ya está pasando. O sea, hace 20 años no pasaba, pero ya está pasando, y los mismos debates, que siempre son los mismos. LGTB, allí no tienen a Franco, pero bueno, LGTB, cambio climático, o sea, pero los temas, que son 4 o 5, son los mismos siempre en todos los sitios, en Occidente. Sí que es cierto que en otros sitios, por ejemplo en Asia o por ejemplo tal, pues claro, son gente que quizás como no están en ese estado del bienestar, y son gente que, en fin, que les ha costado mucho las cosas y que todavía están emergiendo y que tienen que trabajar mucho y sufrir mucho, pues son personas más prácticas y son personas que todavía pues se han dejado tocar por este progresismo snob, que al fin y al cabo es un progresismo snob, woke. Pero domina completamente la escena. Completamente, sí. ¿No le produce escándalo a usted? Ya no me refiero como político, sí, como escritor, como estudioso, como universitario. ¿No le produce escándalo que en España sea más grave, más punible el que un directivo de fútbol le dé un beso a una jugadora en un festejo, que cantar en un festival a favor de que ejecuten guardias civiles, o que darle 2 tiros en la nuca a un concejal del PP? Porque es más grave. O por ejemplo, a ojos de un sector importantísimo del electorado, es más grave lo de Rubiales que el asesinato de Blanco. Claro, pero el tema es no es lo que pasa, sino cómo se cuenta, y tú de eso sabes mucho. Es decir, no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, hay una noticia que pasó desapercibida porque la preguntas por aquí, por Zaragoza, y la gente no se acuerda, y me la recordó nuestro jefe de prensa, mi jefe de prensa, me dijo, es que aquí vino una terrorista del Grapo a dar una conferencia, cuando Podemos estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza, vino una terrorista del Grapo a hablar sobre la represión policial, una persona que había matado a 9 personas. Entonces, eso no tiene eco, pero luego, interesadamente, la maquinaria esta social, progre, empieza a actuar por un tema, pues por ejemplo, como el tema del pico. Este señor no tiene mi simpatía por varios motivos, y además creo que hay motivos mucho más graves que el tema ese, ¿no? Pero quiero decir, volvemos a lo de antes, es la sociedad del espectáculo, de la política infantil, de la política a golpe de tuit, de la política
no para adultos, sino política para gente que no tiene todavía una formación clara. Y yo creo que lo que se han fijado es en eso. ¿Por qué rebajan, por qué quitan la filosofía de las escuelas? ¿Por qué rebajan el nivel o intentan rebajarlo el nivel cultural y puedes pasar con todas suspensas? ¿Por qué se hace todo eso? Todo eso se hace para que luego la gente sea más dócil, porque si no tienes elementos intelectuales para defenderte, pues entonces eres una persona que no sabe qué elegir. Por ejemplo, tú oyes una persona que dice, y vamos a poner un ejemplo rápido, ¿no? Greta Thunberg o quien sea diciendo, es que nos estamos cargando el planeta porque estamos no sé cuántas y se pone a llorar y hay que cuidar las flores. Pues claro, una persona cándida oye eso y dice, pues claro, tiene razón, joder, es que es verdad, tiramos un plástico y estamos reventando el planeta y la verdad es que está malo el plástico, pero tal. Y luego oyes a una persona que dice, bueno, a ver, esto del cambio climático, quizás hay cosas detrás. Esto del cambio climático es ciencia, se ha sometido al método científico, todos los científicos opinan lo mismo, se sabe lo que va a llover de aquí a 50 años, pero ya eso es igual, porque la gente, que la gente es la que nos vota también, y tenemos 3 millones de votantes, pero algunas personas se quedan con eso, se quedan con el tema de pobres florecillas, pobres no sé qué, que las flores son lo más bonito y hay que protegerlo, pero eso de que usted me diga que hay que volar una presa por los aires porque usted ya sabe lo que va a llover o no en 50 años me parece muy grave. Legislar como si fuéramos Rappel, ¿no? O sea, de aquí a 50 años ya no va a llover. Entonces vamos a demoler todas las presas posibles. Eso me parece un error, vamos, en fin, tremendo. Y lo más gordo, no me parece que sea casual ni me parece que sea al azar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, Charles Powell, que es el director ha venido ya de una conferencia, está ahora con él, y estaba comentando de que había hablado con los americanos de una cosa, no sé qué tipo de acción, y que él le había preguntado a los estadounidenses, oye, ¿os habéis dado cuenta que con esto no se beneficia a España? ¿Se le hace un flaco favor a España? Y ellos dijeron, sí, no nos hemos dado cuenta, yo no me creo que las cosas que se hacen a nivel internacional la gente las haga y no se dé cuenta. O sea que... ¿Cómo se gobierna con el PP siendo un partido minoritario en el gobierno? Bueno, ¿cómo es? Claro. Es decir, porque sí. Por supuesto ha dicho usted que las cifras llevaban a esto, no había visto la aritmética electoral, era lógico que hubiese un gobierno en que participase mayoritario del PP con participación de Vox, pero sí. ¿Cómo es la convivencia o cómo son las cosas una vez que está uno en el gobierno? ¿Y qué margen de maniobra tiene? Un gobierno de coalición, en cualquier caso, sea del PP, sea de Vox, sea del PSOE, sea de cualquier sitio, yo siempre digo que es un matrimonio de conveniencia, no para nosotros, sino para los ciudadanos, porque es a los que les conviene, porque esta mayoría social, este cambio social, se ha forjado porque PP y Vox han sacado la mayoría, es decir, es así, ¿no? Entonces es un matrimonio de conveniencia para los ciudadanos, pero es un matrimonio de conveniencia al fin y al cabo, y sobre todo a veces mal avenido, pero no digo en este caso que de momento no ha habido ningún tipo de tal, pero es normal porque el PP tiene unas ideas políticas y nosotros tenemos otras ideas políticas. Entonces, ¿cuál es el arte? Pues es el arte de llegar a acuerdos. Es el arte de llegar a acuerdos. Hemos suscrito un acuerdo de 80 puntos, que me parece que es un gran acuerdo. Ahora vamos a iniciar una comisión para el seguimiento de ese acuerdo y que se vayan cumpliendo, como la derogación de la ley de la memoria histórica, etcétera, etcétera, y otras cosas. Entonces siempre es difícil ponerte de acuerdo con un socio. Comentábamos el otro día con José María, comentábamos que es muy difícil poner en España a 2 personas de acuerdo. O sea, es decir, es muy difícil. Entonces imaginemos un gobierno entero y cuando hay tantas cosas por hacer. Entonces el reto de esta legislatura va a ser, como yo siempre digo, ver en lo que estamos de acuerdo, ver qué es lo que nos une y no lo que nos desune, e intentar trabajar juntos, porque lo que importa es Aragón y las personas que son las que nos han votado, para que les sirvamos a ellas. O sea que estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos principales de esos 80 puntos? ¿Cuáles destacaría usted en este momento? ¿Cuál es lo esencial? Pero 80 da para mucho. Bueno, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas, por ejemplo, como ya hemos comentado antes, la ley de la derogación de la memoria histórica, la derogación de esa ley, la rebaja fiscal es importantísimo, el tema de los incentivos fiscales en zonas en las que haya poca gente, porque eso además ayuda a que se reactiven también esas zonas, la eliminación paulatina del impuesto de sucesiones y de donaciones y de otros impuestos como el de patrimonio, que también ya sabe que es un doble gravamen. Es decir, queremos que Aragón deje de ser un infierno fiscal, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho, en fin, hasta
analistas imparciales, ¿no? Es un infierno fiscal. Después, dar una vuelta al tema de la sanidad. Nosotros hemos tenido una sanidad, lo he dicho en campaña, de guerra, precaria, donde no había ambulancias, donde una señora mayor se caía aquí y hacía falta 40 minutos que llegara la ambulancia, que igual ya había fallecido. O sea, y en la campaña yo responsabilicé a Lambán y dije literalmente: usted, señor Lambán, no puede garantizar la atención sanitaria urgente, porque él dijo una cosa, dijo: en 30 minutos cualquier ambulancia puede llegar a cualquier punto de Aragón. Y digo, que usted me está diciendo a mí que con la Filomena, por ejemplo, aunque es extraordinario, pero con una nevada, que en Teruel, por ejemplo, hay muchas, va a llegar una ambulancia que está a 100 kilómetros, va a llegar a un pueblo de Calamocha, a Bello, por ejemplo, por las peores carreteras de España, porque la herencia que recibimos son las peores carreteras de España, en menos de 30 minutos. Entonces a mí me parece un tema gravísimo, porque se juega con la salud de las personas. Entonces, temas importantísimos, como hemos dicho: sanidad, el tema de sanidad, mejorar la sanidad, reforzar la sanidad. Segundo, la educación, la libertad de que la elección del centro escolar, asegurando que cualquier padre pueda, los padres puedan elegir el centro de sus hijos, lo que se llama como PIN parental, que no es más que la autorización de los padres a que los hijos puedan ir a las charlas que les dé la gana. Si los padres ven, por ejemplo, que no les parece bien que a su hijo de 10 años pues vengan, por ejemplo, unas personas a enseñarles a masturbarse, pues lo que me parece lógico es que los padres puedan decir: bueno, se hace tal, el que quiere ir que vaya y el que no vaya. Pero yo, como padre, controlo la educación, porque los hijos no son del Estado, como dice esta señora, emulando no sé si a Goebbels o a quién. Pues claro, es decir, entonces, bueno, pues uno puede decir: mire, yo no quiero que mi hijo vaya a este... Los hijos no son de los padres. Los hijos no son de los padres, con lo cual ergo son del Estado. Ergo son del Estado. Entonces, ese es el problema acá. ¿Y algún punto de...? Sí. ¿Es posible algún punto de conflicto? En este momento es evidente que las relaciones son extraordinarias, apacibles, y no ha habido el más mínimo roce hasta este momento, pero estamos muy pronto. ¿Ve en el futuro, en el horizonte, algún aspecto en el que pudieran entrar en conflicto o no? Yo creo que el acuerdo es el acuerdo. Entonces, bueno, vamos a estar a ese pacto, y vamos a velar porque ese pacto se cumpla en estos 4 años. Si en algún momento hay resistencias por nuestro socio, en el sentido de que no quiere cumplir ese acuerdo, ese contrato, que a mí me gusta llamar contrato con los ciudadanos, pues entonces ahí puede haber un punto, como es lógico, de... Pero no lo ve en este momento. No, de momento no. De momento no. Una pregunta casi para el historiador. Sí. Es decir, visto desde lejos, yo soy de la provincia de León. Yo nací en Ponferrada. También España vaciada, en parte, lo que se conoce como España vaciada. Bueno, más arriba, pero bueno. Toda España está vaciada. Estoy aterrorizado con el invierno demográfico. Con el invierno demográfico, creo que este país llamado España va a ser un país de viejos. Se cumple aquello de la fábrica en China, la administración en la India, el cuartel en Estados Unidos y el asilo en Europa. Eso va a ser el mundo en el futuro. Pero veo, al margen de ese terror personal mío, desde fuera se ve a Aragón con cierta, no digo expectación, pero con mucha curiosidad. Hay comunidades como es Castilla, regiones de España, como Castilla y León, donde prácticamente siempre gobierna el PP. En Galicia siempre gobierna el PP. En Andalucía casi siempre ha gobernado, hasta hace muy poco, el PSOE y la izquierda. En Extremadura lo mismo. Y en la Comunidad Valenciana se producen alternancias. Ya no hablo del País Vasco, no hablo de Cataluña. Aquí en Aragón parece que cambia cada poco. ¿De qué color son los aragoneses? Bueno, aquí ya sabes que se decía que esto era el Ohio español, porque cuando lo que ganaba en Aragón ganaba en España, ¿no? Que me parece que ahora pues no ha sido así, porque en estas últimas creo que se ha roto ese esquema, ¿no? Ha estado a punto. Bueno, ha estado a punto, pero es verdad, pero ha sido así. Entonces, pues no lo sé, la verdad es que ha habido... ¿Pero son de izquierdas o de derechas? Pero se decía antes que los madrileños eran de izquierdas, y es mentira. No es en el voto, aquí, la población. Aquí hay una mezcla, o sea, que es muy heterogéneo, o sea, o sea, porque como ya digo, aquí los partidos no se ganan, como digo, 3-0 o tal, sino que se ganan 3-2, 0-1... Porque siempre ha habido que, por eso dicen que Aragón es tierra de pactos, porque siempre ha habido que pactar con otros grupos pues para llegar a conformar gobierno. Aquí nunca ha habido, creo que no ha habido nunca una mayoría absoluta. Entonces, bueno, es heterogéneo. Hay veces pues que gana el PSOE por un poco más, hay veces que gana el PP por un pelín más.
Creo que el mejor resultado del PP fue con Luisa Fernanda Rudi, me parece que sacó 30 escaños, ahora Jorge con el presidente ha sacado, me parece que 28, ¿no? 27 escaños, 27. Que ha hecho falta, como ya digo, los 7 nuestros. Entonces está muy repartido, por eso yo creo que tenemos que hacerlo bien y hay que empezar a cambiar las políticas en serio y hay que dar la batalla cultural. Yo creo que hay ciertos mantras que al final se han quedado en el territorio y que hay que cambiar, ¿no? Nosotros aspiramos a tener los mismos derechos que tienen, por ejemplo, en Madrid o que tienen en otros sitios, porque sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, de comunicaciones terrestres, de banda ancha, en muchas partes de Aragón es un desierto, porque Zaragoza es una cosa, ¿no? Es decir, es la capital, vive todo el mundo aquí, pero la Zaragoza rural, partes como Daroca, todo Teruel, todo Huesca, está olvidadísimo. Yo siempre digo que esa es su tarea ahora. Eso es la tarea. Y dentro de lo que podamos, yo siempre digo que vamos a tener, en fin, vamos a echar el resto, como se dice, y vamos a poner toda la carne en el asador para que eso sea así, para que podamos hacer de esta comunidad y poner a esta comunidad en el lugar que se merece. Pues que tenga suerte. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Presidente. Eso es. Ha sido un placer para mí. Eso es, pues muchas gracias. Igualmente, y a ver si podemos ir al Pilar ahora y damos una vuelta, aunque ya sea Alfonso que dice. Y muchas gracias por este libro. Bueno, espero alguno de los suyos, que me llegue, aunque sea a la redacción. No, por supuesto. Muy bien, muchas gracias.